El miedo más grande de un padre es que le pase algo a sus hijos. Es un miedo inexplicable si no tienes hijos. Es algo que simplemente uno siempre está constantemente pensando en él, o por lo menos cuando sus hijos no están a su lado, no están cerca, no están en una distancia dentro de su hogar o en un lugar donde uno los puede ver o saben que los están supervisando. Es simplemente una preocupación, una duda que naturalmente nosotros como seres humanos venimos con el miedo programado en nuestra mente. ¿Y para qué sirve el miedo? Para eso mismo, para protegernos, para resguardar nuestras vidas y también para resguardar la vida de nuestros seres más queridos, sobre todo como padres de nuestros hijos. En los tiempos prehistóricos o en los tiempos cuando no existían las alarmas o las cámaras o los sensores o ese tipo de cosas que nos alerta de que hay peligro o hay algún tipo de problema. El miedo era lo que los cavernícolas o las personas de aquella época utilizaban para estar alertados de que había peligro, de que podían perder la vida o podían correr un riesgo de una herida grave o seria, bien sea para ellos, para su comunidad, para su familia o para cualquier cosa en la cual ellos enfocaran su atención o enfocaran su energía. Si eso corría riesgo de ser invadido, de ser robado, quitado o de ser destruido, ese miedo era lo que le daba a ellos la fortaleza de poder construir algo mejor, algo más fuerte, y siempre estaban con esa preocupación de ser invadidos, por lo tanto construían fortalezas, paredes, etcétera. Hoy en día los países hacen lo mismo al crecer sus ejércitos, sus armamentos, porque siempre corren el miedo o tienen la preocupación de ser invadidos, de ser conquistados, o si otro país les inicia la guerra, no tener la capacidad para poderse defender. En fin, el miedo es simplemente eso, un mecanismo de defensa, un mecanismo que nos protege, que nos cuida y que nos mantiene resguardados. Desafortunadamente, en la gran mayoría de las personas, el miedo es consumidor o por lo menos el miedo es paralizante. Y en inglés dicen que el miedo o el miedo se dice fear y es un acrónimo o un acrónimo creo que se dice en español, que simplemente las letras tienen un significado, cada letra es una palabra. Pero en este caso no traduce exactamente al español. Pero si fuéramos a traducir la palabra fear o miedo, en inglés el acrónimo sería False Evidence Appearing Real, que traducido al español exactamente sería la evidencia falsa apareciendo real. Quiere decir que lo que tú te imaginas en tu mente, lo que tú estás pensando que puede pasar o que va a pasar o que si pasa, el miedo es tan grande de esa circunstancia, de que tu mente te hace aparecer o tu mente te hace creer que sí es real o que sí puede ser una realidad. Por lo tanto, si es algo que tú tienes que hacer o lograr o vencer, te detienes, te aguantas porque te da miedo y te paralizas. He escuchado un dicho en inglés, pero en español traduce igual, que dice mucho análisis causa parálisis. Y el análisis ese es simplemente el miedo o la duda que tenemos de tomar el paso, de lanzarlos al abismo, de hacer algo nuevo, de tomar la iniciativa de lograr algo o tratar de conquistar algo que nunca hemos conquistado en el pasado. Y entonces ese miedo nos detiene y nos paraliza, como dice el refrán realmente. Y entonces por eso es malo tanto miedo o por lo menos hacerle caso al miedo. Uno tiene que buscar la manera de reprogramar la mente para no sentir ese miedo. También escuché en el negocio de multinivel un orador que una vez dijo, ¿para qué preocuparse? ¿Para qué sentir miedo? Si es algo, si lo que te da miedo o lo que te preocupa es algo que tú puedes controlar, entonces ¿por qué tener miedo? ¿Por qué tener esa duda? ¿Por qué tener esa preocupación? Si tú lo puedes controlar, está bajo tu control. Y lo inverso es lo mismo. Decía él, si es algo lo que te preocupa, lo que te da miedo, si es algo que no puedes controlar,
está fuera de tu control, es imposible que tú lo controles. Entonces, ¿para qué preocuparte si no lo puedes controlar? Despreocúpate, que de todas maneras no lo puedes controlar. Entonces, en resumidas cuentas, lo que yo entendí de eso es que ¿para qué preocuparse? ¿Para qué sentir miedo? Si al fin y al cabo no resolvemos nada con el miedo, no vamos a conseguir lo que queremos, no vamos a lograr nuestras metas. Porque si nos ponemos a pensar en las metas o en los logros que vamos a tener, entonces en algunos casos nos da miedo y nos paralizamos. No nos damos cuenta que hasta este momento que hemos llegado, en nuestras vidas, el miedo lo hemos podido vencer poco a poco. Y cuando aprendemos a hacer algo y nos aseguramos de lo que estamos haciendo, pues completamente se pierde el miedo, porque ya lo sabemos hacer, ya estamos seguros. Entonces es lo mismo cuando uno va a emprender un nuevo camino o una nueva idea o un nuevo proyecto. Como en mi caso, por ejemplo, esto de estar grabando mi voz, de estar haciendo este canal, podcast, de estar incursionando en el mundo de las redes sociales y de YouTube a mis 51 años, al principio me dio un poco de miedo, me dio un poco de preocupación, el que dirán, cuando se den cuenta, las críticas, qué me van a decir, qué puede pasar si se dan cuenta. En el caso de mi trabajo, tal vez no sea bien visto y tal vez pueda tener problemas en el trabajo. En fin, hay una lista de preocupaciones o de miedos que yo mismo me puse y por eso me demoré tanto en hacerlo, porque esto lo tengo en mente yo de hace años y cada año ponía una excusa diferente, decía algo diferente de por qué no lo puedo hacer. Hasta que dije, bueno, ¿cómo lo puedo hacer? En vez de preguntar qué pasa si me pasa algo negativo de la lista de lo que dije, si, qué pasa si se dan cuenta, qué pasa si se burlan, si me critican, qué pasa, pero tengo que pensar lo inverso. En este caso te digo a ti, tienes que pensar lo inverso. ¿Qué pasa si me va bien? ¿Qué pasa si sí lo logro? ¿Qué pasa si no recibo las críticas negativas? ¿Qué pasa si no obtengo ningún tipo de negatividad con respecto? ¿Qué tal si tengo éxito y lo logro? Entonces, mejor lo logro y así no tengo que preocuparme del miedo, porque al fin y al cabo, cuando lo aprenda a hacer, como tantas cosas en la vida que uno aprende a hacer, como nadar, montar bicicleta, patinar, caminar, correr, brincar, subirse a árboles, no sé cuántas cosas habrás hecho en tu vida que tal vez en algún momento te dio miedo o temor o preocupación, pero después lo lograste. Tal vez tuviste una enfermedad, tal vez tuviste una herida, tal vez tuviste una crisis económica, una crisis emocional, pero de alguna manera la pudiste superar, de alguna manera no te quedaste estancado por el miedo, no te detuviste, buscaste la manera de lograrlo, buscaste la manera de vencerlo y así lo pudiste superar. Y eso es todo. El miedo es simplemente un sentir o un pensamiento que uno tiene que utilizarlo cuando es necesario, cuando es para proteger nuestras vidas o la vida de las personas que queremos, pero no dejar que nos utilice a nosotros cuando queremos lograr algo grande, cuando tenemos una meta o un propósito de vida. Un miedo real que yo sentí fue cuando recibí el diagnóstico de mi hijo, el diagnóstico de autismo, porque no sabía lo que era, porque era un desconocido para mí. Conocía la palabra, sabía que era una enfermedad de la mente, pero no comprendía completamente de qué se trataba y qué era lo que producía y qué era lo que iba a pasar, qué me esperaba. Y eso creó un miedo dentro de mí, pero que no fue un miedo que me paralizó, fue un miedo que yo utilicé para poder producir la manera, o por lo menos la mente, la fortaleza mental de poder buscar y lograr la manera de poder obtener lo que yo necesitaba. Primero era información, leer muchos libros, educarme, instruirme sobre lo que era este tema, lo que significaba en la vida no solamente de la persona afectada, sino que de los familiares y de las personas que tenían que cuidar de la persona que tiene el autismo. Pero en fin, es parte del proceso de vencer el miedo. Lo desconocido, al principio es desconocido. Hoy en día, aunque confieso que todavía tengo miedo después de 10 años de estar lidiando con esto, todavía tengo un poco de miedo, pero ya el miedo es menos porque ya he aprendido a lidiar con esto, ya me estoy acostumbrando, ya busqué la manera o estoy en el proceso de conseguir la manera de poder lograr mi objetivo, de poder dejar mi legado, de poderle dejar un activo líquido a mi hijo
de más de $3 millones. Y entonces, al principio el miedo era porque no sabía, primero que no tenía ni una cifra, ni sabía cómo le iba a alcanzar, qué iba a hacer, de dónde iba a salir el dinero, si iba a poder hacerlo. Y eso era un miedo real y constante. Gracias a Dios, y como yo digo, soy una persona de fe, pero cuando uno se propone una meta y uno empieza a buscar la manera, milagrosamente las oportunidades aparecen, el dinero aparece, las ideas aparecen, la fuerza aparecen. Esa es otra cosa que me ha tocado lidiar, que es que estoy trabajando más de lo normal o más de lo que estaba acostumbrado anteriormente al diagnóstico. Y ahora, por alguna razón, a pesar de que sí tengo más edad y estoy cansado o me canso en el trabajo, no siento el cansancio que en algún momento sentí, que era un cansancio que no podía superar, que quería dormir, que quería tirarme en una cama y no moverme, lo que sea. Ya hoy en día, no sé si es por las circunstancias que estoy viviendo o por la meta que tengo en mi mente y en mi corazón, que cuando me toca levantarme o me toca hacer algo o trabajar horas extras o ir a buscar algún tipo de ingreso que me saque de mi zona de confort, ya no me da miedo, ya no me preocupa, ya no me da ni cansancio. Si tengo que trabajar 10, 12, 14, 16, 20 horas he trabajado y hasta 30 horas corridas, no siento cansancio. Y si siento cansancio, busco la manera de superarlo y siempre me estoy diciendo constantemente o recordando de mi meta, recordándome de mi objetivo, de mi propósito, de mi porqué y recordándome que si yo me canso, que si me dejo vencer por el miedo, nunca voy a lograr lo que tengo que lograr. Entonces, esa es la manera, decirle no al miedo, no dejar que te paralice y simplemente seguir adelante aún teniendo miedo, que en sí esa es la definición del coraje o de la valentía, no sé cómo le dirán en tu país, pero que simplemente quiere decir sentir el miedo y hacerlo de todas maneras. Es la manera de tener éxito, es la manera de triunfar, es la manera de lograr las metas, es la manera de, porque uno obtiene todo en la vida según el miedo que tengas. Si tu miedo es grande, no vas a poder lograr mucho, vas a estar limitado constantemente y tus logros van a ser mínimos. Si tu miedo es pequeño, si tu miedo es poco, vas a poder lograr el mundo, vas a poder alcanzar. Solamente piensa en estas personas que son millonarios y billonarios o son líderes políticos. Estas personas no tienen miedo. Estas personas tienen un miedo muy limitado, muy pequeño y no se dejan vencer por nada. Pareciera que fueran, y cómo se puede decir, invencibles o pareciera que fueran inmortal y que no tuvieran miedo de nada. Nada les da miedo. Ellos se lanzan a todo y arriesgan todo lo que tienen, familia, dinero, tiempo, salud, por lograr lo que tienen, porque no tienen miedo o el miedo es muy pequeñito. Y las personas, al inverso, que tienen un miedo muy grande o que permiten que el miedo les paralice, son aquellas personas que lo ves trabajando en cosas mínimas, o lo ves haciendo, o sin trabajo, o los ves desamparados en la calle, o los ves vencido por la vida, vencido por el vicio, consumido completamente, porque la vida los ha aplastado, los ha abrumado, porque han permitido que el miedo, que ha sido más grande que ellos, los ha podido vencer y los ha podido lograr o los ha podido superar. Ellos no han podido superar el miedo. Por eso te exhorto y te digo que escuches estas palabras y que no dejes que el miedo te venza. Vence tú el miedo. Recuerda, tú vas a lograr lo que tu miedo te permita lograr. Si vences el miedo, lograrás bastante. Si no vences el miedo, no lograrás nada. Si te gustó este contenido, dale like o me gusta, compártelo con tus amistades y suscríbete. Gracias.